importantísimo también porque aportan una gran cantidad de energía a nuestro organismo, ¿no? Y que estaban unidas principalmente por uniones cabeza-cola con otros monosacáridos, y que era importantísimo, sobre todo, porque lo podíamos encontrar en diferentes formas. Y lo principal es que también estos polisacáridos actuaban, ¿no? Según la extracción, actuaban para formar parte, por ejemplo, de medios de cultivo. Estos medios de cultivo para microorganismos. Y habíamos visto la importancia que tienen en la cátedra de microbiología, ¿no? Por la finura, el tamizaje, para que pueda desarrollar algunos microorganismos y nosotros podamos estudiarlos. Es por eso que tenemos esta imagen. Pero que la fuente más confiable de estos polisacáridos, perdón, o sea, para tener un aporte general de energía, eran principalmente los productos o lo que íbamos a recabar del mar, ¿no? Las ostras, los mejillones, ¿no? Y podríamos nosotros consumirlo de forma natural, ¿sí? Solamente con limón, pero que si nosotros lo consumíamos cocidos a altas temperaturas, prácticamente se degradaba o disminuía ese aporte calórico que nos podría dar, ¿no? Bien, entonces también habíamos visto que estos podríamos encontrarlos, ¿no? Diferenciados, ¿sí? Diferenciados entre diferentes monómeros. En el caso de amilosas, amilopectinas, ¿no? La amilosa, que venía a ser los enlaces alfa 1, 6, y amilopectina alfa 1, 6 y alfa 1, 4, exacto, ¿no? Entonces, pero también habíamos visto otros alimentos que tenían una muy buena cantidad de amilopectina, que en este caso era la yuca o mandioca, ¿no? Importantísimo, ¿sí? Y todo esto, todo este aporte energético servía ¿para qué? Para dar inicio, en el caso del músculo versus el hígado, ya cuando está metabolizado, el ciclo de Coro. Importantísimo, sí, pero también era importante tener en cuenta la reserva energética en la cual nosotros podíamos tenerla o reservarla, que era el glucógeno. Y que cuando nosotros estábamos en ayuno, prácticamente, ¿no? El glucógeno era aquel que iba a degradarse de manera endógena en nuestro organismo en monómeros de glucosa para generar ¿qué? Energía, ¿no? Energía. Esa glucosa que iba a ser glicólisis, esa glicólisis que iba a obtener acetato y piruvato, y por ende, definitivamente íbamos a hacer ciclo de Krebs, ¿no? Importantísimo. La aplicación en general de todos los polisacáridos, en general, son laxantes, ¿sí? De acción inmunomoduladora, la mayoría son excipientes, espesantes, aglutinantes, viscosizantes, y que lo podíamos nosotros obtener, ¿no? Para lo que viene a ser la industria panadera. Importantísimo, buenas tardes, ¿no? Y que también podíamos tener nosotros algunos polisacáridos procedentes de algunos microorganismos, como en este caso el dextrano, ¿sí? Que se obtiene del cultivo de bacterias. Entre ellos tenemos el Leuconostophis enteroides y el Dextranicum, la goma de Santán, importantísimo, ¿no? De la Xanthomonas campestris, importante para la industria alimentaria, para postres, jarabes, conservas, entre otros. Y lo más importante, las algas. ¿De dónde yo podría tener ácido algílico? De las algas pardas. Los carragenanos de las algas rojas. El agar-agar también de las algas rojas. Y habíamos mencionado que los carragenanos eran importantísimos, ¿no? Utilizados, estos carragenanos, no solamente como protectores de la mucosa gástrica o tratamiento de la obesidad, porque son laxantes,
sino que también estos carragenanos nosotros los usamos para poder producir edema plantar, ¿no? Edema plantar en los animalitos para producir inflamación con estos carragenanos. Una vez que se produce la inflamación, nosotros podemos probar algún extracto para poder ver si baja o no baja la inflamación. Entonces podríamos hacer en vivo una actividad antiinflamatoria, ¿sí? También teníamos de algunos vegetales superiores, en este caso de aquellos polisacáridos homogéneos, ¿no? Como la celulosa, ¿sí? Que lo encontramos en todas aquellas plantas que son erectas, en los tallos, en las cortezas, ¿sí? Importante, la celulosa. ¿Por qué? Porque le dan esa rigidez, vitalidad, agrandamiento y perennidad a ciertas especies vegetales. Y el almidón, importantísimo, ¿no? Como reservas vegetales, lo teníamos en diferentes cereales, leguminosas y tubérculos, ¿no? Muy bien. Todos estos también podrían ser usados como excipientes, pero que también habíamos tenido en cuenta que ciertas cantidades de almidones, cuando uno está en proceso de alguna infección y está consumiendo algunos o se está administrando algunos antibióticos, que prácticamente el almidón, la celulosa, carragenanos, agar-agar, disminuye la absorción o la potencialidad de estos antibióticos, puesto que son quelantes, ¿sí? Tenemos por otra parte las fructosanas, la inulina, importantísimo, principalmente de la grama, ¿no? De la champa. Por eso es que los animalitos pues consumían esta grama, ¿no? O consumen esta grama cuando se sienten empachados, ¿no? Y es importante, al igual que el diente de león, el espárrago, la chicoria, ¿no? Y otros tenemos polisacáridos heterogéneos como las gomas, la goma arábica, la goma de tragacanto, la esterculina, todas esas con propiedades antitusígenas, antiinflamatorias, de uso tópico principalmente, de uso tópico. Yo tenía una duda de cómo se produce una goma. En una planta, lo que se podría dar una picadura de un insecto, ¿no? Pero a las plantas les pican los insectos. ¿Cómo? ¿Perdón? Dice goma, resultado de la agresión vegetal por una picadura de insecto. Ya, lo que pasa es que la goma, por ejemplo, en el caso del tragacanto, en el caso del tragacanto es una especie, es como una goma, claro. La incisión. Normalmente hay algunos insectos que es lo que hacen, degradan, al comérselo hacen algunas incisiones y esas gomas son exudados. Simplemente si nosotros hacemos o provocamos alguna lesión, ese exudado va a salir, va a exteriorizarse. ¿No? Hay algunos, no necesariamente pues son coleópteros, ¿no? Coleópteros, perdón. Como el caso, por ejemplo, hay unos, ¿se recuerdan que les dije? Hay unos, como unos gorgojos, puede ser, son aquellos redonditos que se golpean contra la pared. Tienen un super caparazón lleno de quitina y que no se hacen daño y que lastimosamente tienen abejorro, listo. Esos abejorros tienen dentro de la cavidad bucal de ellos, tienen unos tenazas que cuando van a consumir hacen una laceración, hacen una incisión, ¿no? Por consumir ellos la celulosa de la planta o el contenido que sea, entonces le hacen un tremendo rasgado, ¿no? Son algunos tipos de insectos, no todos, que esa incisión, ¿qué es lo que provoca en la planta? Que simplemente exude esas gomas. Pero en nuestro caso también nosotros hacemos una incisión, por ejemplo, en el caso de los pinos o del ciprés o del abeto. Nosotros le hacemos una incisión e inmediatamente sale un líquido medio transparente con un olor a mentona, que son terpenos, muy agradables, ¿no? Pero cuando sale, ¿no? Exuda
está por caer una gotita y con el medio ambiente se petrificó. No sé si han visto del ciprés, no como el caucho, es como una resina de terpenos, tiene un olor característico. En el caso del ciprés, del pino, de esas coníferas. Entonces, esos son algunas gomas que no necesariamente esto, por eso digo, es de uso que podamos nosotros consumirlo directamente, sino tópico a la goma de tragacanto, de esterculina, ¿no? En el caso de esterculina es un preparado, por ejemplo, el laboratorio ERSA, es el que normalmente prepara como de uso tópico para las varices. Es de color marrón, es más, ni siquiera es un color muy bonito, apreciado, ¿no? Y no tiene ningún olor. Y eso se vende pues como fórmula magistral hace mucho